Bueno, mis muchachones, aquí tenemos el ejemplito 2. Vamos a leerlo. Léanlo conmigo, por favor. Pues, si Sandra estudia con disposición, entonces aprobará matemáticas y administración. Punto seguido. Ahí concluyó una idea. Sandra no aprobó matemáticas. En consecuencia, Sandra no estudió con disposición y no aprobó administración. Entonces, nos piden que verificar la validez de este razonamiento usando tablas de verdad, como en el caso anterior. Verificar la validez de este razonamiento utilizando tablas de verdad. Nuevamente, para que no se nos coma mucho tiempo en la escritura de esto, pues adelanté parte de lo que simplemente la transcripción. Entonces, una regla de 5 puntos hemos trazado aquí para analizar razonamientos con tablas de verdad. Esto es lenguaje vernáculo, lenguaje natural, ¿sí? Las expresiones normales de la gente. Entonces, lo primero que hacemos es asignar las variables proposicionales, o sea, determinar qué proposiciones componen o vamos a utilizar mejor para el análisis de nuestro razonamiento. En esto se necesita cierto grado de pericia, de experiencia, pillándola, ¿cierto? Poniéndole, valga la pena, lógica. Sandra estudia con disposición. Es una de las proposiciones que se nota inmediatamente. La otra es, Sandra aprueba matemáticas. Sandra aprobará administración. ¿Sí? Esas no hay más. Vuelven y se repiten después en el segundo enunciado, pero son las mismas, solamente que algunas las niegan. Entonces, ahí tenemos nuestras 3 proposiciones. Usted en su mente seguro que ya va aquí. El número de combinaciones o de filas de nuestra tabla va a ser 8 o 9 con el encabezado. Sí, esto hay que andarle ligero, así funciona. Hubiéramos metido otra, pero pues no cabía en el tablero, ¿no? Pero eso quita más tiempo, pero no es que multiplique la dificultad, esto se vuelve mecánico. Bueno, entonces, una vez que hemos asignado las variables, proposicionales o lógicas, entonces hacemos el traslado de este lenguaje natural al lenguaje simbólico. Si Sandra estudia con disposición, ahí hay una condicional. P, Sandra estudia con disposición, entonces, la condicional, entonces, ¿qué? Aprobará matemáticas y administración. Miren que el antecedente es P y el consecuente de esa parte es compuesto. Porque miren lo que dice después del entonces. Aprobará matemáticas y administración. Q es aprobará matemáticas y R es aprobará administración. Entonces nos queda de esta forma. P, entonces Q y no R. A ver, veámoslo bien. Entonces aprobará matemáticas y administración. ¿Sí? Muy bien. Y administración. Este señal no tiene nada que ver aquí. ¿Sigo para qué? Si Sandra estudia con disposición, P, Sandra estudia con disposición, aprobará matemáticas, Q, ¿cierto? Y administración, ahí está implícito, aprobará administración. Aprobará administración. R, no dice que no aprobará administración, entonces ahí está correcta. P, entonces Q y R. Aquí en la tabla, ¿cómo lo tengo? Q y R, no, ahí sí estaba bien. Muy bien. Ya está esta parte. Ahí cerró. Mire, en esta línea, ahí cierra una premisa completa y nuevamente baja en el bloque. ¿Por qué? Porque después del punto dice, Sandra no aprobó matemáticas. Aprobar matemáticas es Q, entonces la negaron, ¿ve? No Q. Ah, muy bien, profe. Sandra no aprobó matemáticas. En consecuencia, recuerden que esa consecuencia es por lo tanto o entonces, ¿sí o no? Miren, por lo tanto o entonces, Sandra no estudió con disposición y no aprobó administración.
Otra vez, esta conclusión es una conjunción, o sea, una compuesta. No estudió con disposición. P, negada, porque no estudió con disposición. Y no, otra negación, no aprobó administración. Eres aprobado administración, no eres, sería no aprobado administración. Ahí tenemos el bloque con las tres partes, ¿cierto? Las premisas y esta conclusión. Muy bien. El tercer punto le hemos llamado organizar el argumento. Organizar pueden tener como el referente en la mente linealizar este bloque. Sabemos que cada que baje en el bloque, así como eso de ustedes cuando han visto algo de programación, sí, en eso del ciclo while, ciclo for, ¿cierto? Cada que baja, entonces mire, cada que cambia de una proposición a otra, de una premisa a otra, se deben ligar con el in. Entonces, por eso, esta primera parte, muchachos, P, entonces Q y no R, véanla aquí, P, entonces Q y no R, la colocamos en corchete para que se sepa la jerarquía de las operaciones lógicas, ¿cierto? Que no se vayan a hacer incorrectas. Entonces, la metimos entre corchete para que sepa que primero se hace P con Q y no R. Y solo después de haber hecho eso viene el I para hacerla con el no Q. Una vez que se terminaron todas las premisas, si hubiera otra premisa, seguiríamos haciéndole con I. Otro bloque aquí. Solamente en la conclusión, estos tres puntos que sigan, por lo tanto, se pueden cambiar por un. Recuerden que estos se pueden cambiar por un. Entonces, esa conclusión es por lo tanto o entonces, ¿sí o no? Se los he dejado ahí para que lo memoricen. Y le hacemos el entonces con la conclusión, que es esta conjunción. No P, I, no L. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestro argumento linealizado. Ya esta partecita me parece que en los puntos 2 y 3 son los que hay que ponerles más cuidado, los que demandan más operatoria, pero en la medida en que se hagan varios ejemplos, uno ya mecaniza el procedimiento. Alguien podría decir, no, pues que esto no se trata de mecanizar, sí, porque la variable tiempo es incontrolable cuando no se tiene una mecánica. O sea, pensar bien puede mecanizarse, pensar rápido, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos linealizado o organizado el argumento, entonces creamos la tabla de verdad. Un concepto previo que sería, el concepto previo sería cuántas filas son. Como son 3 proposiciones, entonces tenemos 8. Aquí ya esta vez adelanté un poco más la tabla, ¿cierto? ¿Cómo, profe? El quinto punto nos dice de la tabla, ya sé que son de 8 filas, ¿sí? Y con esta expresión. Ya la expresión aquí está igualita, ¿cierto? Entonces, por cada elemento del esquema proposicional, esto es un esquema proposicional, por cada elemento le bajamos una columna, agregándole estas 3 básicas, para que nos quede más fácil llenarla. Entonces, era exactamente igual que la otra. 3 proposiciones, 4 verdaderas, 4 falsas para la primera, 2, 2, 2, 2, 2, 2, arrancando con 2 verdaderas para la segunda, e intercaladas arrancando con B, la tercera. Donde hayan las otras variables, las coloco, y si están negadas les cambio su valor meritativo. Entonces, mire, aquí está P, exactamente 4 verdaderas, 4 falsas. Aquí está Q, exactamente 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Aquí está R, BF, 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 BF. Listo. Aquí está no Q, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Aquí está no P, 4 falsas, 4 verdaderas. Aquí está no R, BF, 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 BF. ¿Sí? Entonces, esa parte se podía hacer muy rápido porque no hay nada que explicarle. Prácticamente ustedes ya manejan eso muy bien. Entonces, mire, ¿qué nos quedaron? Solamente 1, 2, 3, 4 y 5 columnas por diligenciar de 14, ¿sí? De 14. Entonces,
miremos cuál sería la que debiéramos llenar primero. Entonces, es evidente que podríamos llenar esta por la jerarquía del paréntesis y esta al mismo nivel, ¿sí o no? Pues podemos llenar eso. Hagamos un proceso mental como jugando ajedrez, lo que hace un tipo que le pegue a eso, ¿no? Entonces dice, voy a hacer esta y esta sería mi primer paso. Después de hacer eso, voy a amenazarles el alfil. Entonces, después de hacer eso, él haría este que acabo de hacer, este paréntesis, y lo hago con esta P, ¿sí o no? Acá hay que dejarlo quieto porque este ya va es con la respuesta final. Entonces ahí me dice, espere, este es el penúltimo, pues. Listo. Después de haber hecho esta P con esta, o sea, de haber hecho el corchete, hago esta I con este no Q. Cuando ya tengo hasta no Q, quiere decir que ya tengo la llave. O sea, todo el miembro de la izquierda está listo para relacionarlo con entonces con este miembro de la derecha que estaba esperando para la final. Y le hago con entonces y sale, papá. Eso es lo que uno hace mentalmente. Aquí lo dijimos, ustedes hacen el recorrido mental y eso es lo que vamos a hacer sin tanta milonga. Entonces, lo primero sería llenar estas casillitas. Esta, le damos la 1 y a ese mismo orden la 1. ¿Por qué? Porque las puedo hacer sin importar el orden, por eso les coloco el mismo numerito. Ustedes le colocan, entonces, ambas se relacionan con I, son muy fáciles. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Que con una F que veas ya te da F. No importa de qué lado. Con una F que veas ya te da F. Entonces, ve, 4 F de ñapa. 1, 2, 3 y 4. Porque aquí hay F. Esta dan ganas de ponerle B, pero no, estas dos aparecen. Entonces, F y F. Las que quedan faltando sí son verdaderas porque ambas proposiciones son verdaderas. Sale, papá. Vamos para aquí. Recuerden que la clave es detengan esta vaina y la hacen ustedes y después miran. Porque esto no se aprende como que mirando, es como aprender a nadar viendo al papá nadar, ¿no? Eso, tires a la piscinita. Bueno, muy bien. Eso para que alguien lo vea si no se ha tirado nunca, ¿no? Entonces, y que lo vea, que sepa nadar y que quiera sacarlo. Bueno, muy bien. Entonces, y ambas verdaderas. La B, esta es falsa por esta es falsa por esta y esta es falsa por esta. Una falsa, una falsa. Esta sí que es cierto. Verídico, falso, falso y recontrafalso. O sea, de que solamente en esta nos dieron una, dos verdaderas. Solamente en ese caso, ambas son verdaderas. ¿Sí? De resto, siempre había falso que daba falso, 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 siempre daba falso. Ya tenemos. Habíamos dicho, a ver, memoricemos que hacíamos esto y esto, que este señor esperaba hasta la final, por derecho propio ya está esperando, Boyfich está esperando la final por los rusos. Los rusos tienen que eliminarse entre ellos aquí para jugar con Boy. Entonces, después de hacer miramos y tenemos más un 4, tenemos esto y aquí. Entonces, ya está este paréntesis. Entonces, le vamos a hacer con el P. De P, vamos hasta el I que acabamos de hacer de Q y no L. De P, entonces, con este. Entonces, mucho cuidado. Este sería el punto 2. Este sería el punto 2. ¿Cuál es el que vamos a hacer? Este. 2. Entonces, para que lo entendamos cómo va a ser, arrancamos de aquí y con este señor. Para que nos dé esta. ¿Cierto? Para que nos dé esta. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que recordar? Estoy haciendo entonces, que solamente es falsa si parto de B y llego a F. Si parte de F, no hay problema, a que llegue será verdadera. Entonces, como tengo 4, estas ya me dan ganancia. Verdadera. ¿Por qué, profe? Porque parte de F. Y cuando el antecedente es falso, la condicional es verdadera, sin importar cuáles sean los valores de verdad del consecuente. ¡Ay, listo! Rinde que da gusto, claro. Estas dos son peligrosuelas, estas 4, porque parten de B, pero como llegan a B, estas no hay problema. Estas dos sí, son falsarias. Muy bien.
Muy bien. Mire que nos quedan faltando por ahora dos nomás. Dos columnas. Esto es casi cadáver. Entonces, si echamos cabeza, acabamos de hacer hasta aquí, ¿cierto? Y lo que nos dice que tenemos que hacer el siguiente I con no Q. El siguiente I con no Q. Entonces, este sería el tercer paso, ¿cierto? Entonces, lo borramos esta cosita, por ejemplo, que no, ya ahí enredas y lo dejamos ahí. Pues, ojo con lo que estamos haciendo. Este señor, ese corchete es este entonces, este, que lo vamos a relacionar con este no Q. Véalo aquí, esa belleza, para que nos dé este. Ahí lo tiene. Nos concentramos. Está relacionado con el I, de modo que es sencillo. El problema es a veces que nos da el entonces y está a la derecha el antecedente. Entonces complica, pero aquí queda muy fácil, ¿no? Pues estamos haciendo esta columna de I entre este paso 2, ¿cierto? Y este no Q, que no lo habíamos tocado, ¿cierto? Entonces nos concentramos. Nos concentramos. Coloquémosle en negrito este. Entonces, buen rojo. Concentraditos. De aquí, este entonces, ojo, de todo este entonces, se ligó este con este, ¿no? Este entonces. Este es como el entonces. Y lo tiramos con I al no Q. Este entonces, con I al no Q. Entonces nos paramos aquí, concentraditos, con una sola F, da F. Aquí hay dos F, ya de una vez y mirar la otra, falso, falso. Aquí hay dos F, ¿ve? Si mirar las otras, falso, falso. Aquí hay dos B, pero acá hay dos Fs. Falso, falso. Aquí hay dos B, ¿cierto? Aquí hay dos B, ¿sí o no? Y aquí hay dos B. Entonces, esta es verdadera y esta es verdadera. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De las 8 hay solamente 2. ¿A dónde vamos, profe? Acabamos de hacer este I. O sea que vamos aquí. Ya está todo el miembro, o sea, la parte, para que la vean, para toda la parte, digámosle, con respecto a este, por tanto, el miembro de la izquierda está realizado. Todo este, toda la llave. ¿Cuál es esa, profe? Esta que acabamos de hacer. Este punto número 3. Este señor. Y ya este señor, esta que dice que quedó en rojo, esta se va para la final, ¿ve? Esta se va para la final. ¿Con cuál? Con la 1. Con esta pana. ¿Para encontrar cuál? Para encontrar esta niña, que es la respuesta. Ya sabemos, si esa columna nos dan puras B, es una tautología y el razonamiento es válido. Si dan todas falsas, una falacia, pues inválido. Y con una sola F que dé en cualquiera de las filas, también es inválido. Tenemos que hallar que todo nos quede B para que también, al igual que el anterior, nos dé un razonamiento válido. Ayúdenme, por favor. Recuerden que este es un entonces. Y ahí he colocado las flechitas para que no nos confundan, ¿cierto? Entonces, partimos de este y vamos hacia este. Concentrado en el azul, en el 1. Entonces, mucho cuidado. Estas primeras 6 son inmediatas, porque cuando partís de F, no importa, según la tabla de verdad del condicional, cuál sea el valor al que se llega, o sea, técnicamente, cuál es el valor veritativo del consecuente. Si parte de F, la condicional es verdadera. Entonces, digámoslo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falsas me implican 6 verdaderas. Pinta que va a ser válido, pinta, pues 6 ya de una. ¡Pum, papá! De B a F, esta se la tiró. Y de B a B. Le voy a colocar una sombrita para destacarla. Hemos llegado
a una contingencia o llamada indeterminación, ¿cierto? Recuerden que acá los juicios tienen que ser una tautología, no puede quedar una sola rama. O sea, ¿esta rama qué quiere decir? Que cuando las dos primeras proposiciones, cuando P y Q sean falsas, pero R verdadera, el razonamiento se hace negativo. Y recuerde que por todas las ramas debe ser positivo, no puede quedar, al decir ramas me estoy refiriendo al imaginárselo como un diagrama de árbol, ¿no? Abriendo por cada proposición verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. 2, 4, 8. Por cualquiera de esas 8 ramas finales, tienen que quedar siempre B, y aquí esa rama final quedaría con una F, ¿sí? Entonces, a eso nos referíamos. La conclusión, dígalo usted antes de que yo lo diga. Correcto. El razonamiento no es válido porque no llegamos a una tautología o porque llegamos a una contingencia. Como ven, eso se pueden buscar unos más enmarañados, pero el procedimiento es el mismo. ¿De acuerdo? Y es cuestión de trabajarle. Muchachos, ya tienen un taller para que hagan unos más. Empiecen a preparar los polinomios, ¿sí? ¿Qué cosas de polinomios, profe? Repasen cuáles son los términos semejantes, repasen la ley de los signos, repasen las leyes de los exponentes, cosas básicas que ustedes tienen por ahí, un poquitico escondido en las marañas del recuerdo, lo sacan a flote. Entonces, ¿qué son polinomios? ¿Qué son términos semejantes? También buscamos ahí la ley de los signos, todo se olvida, esto vuelve a tener que tenerlo muy claro al dedillo, ¿no? El tal más por menos, ¿sí? Repasar las fracciones, ¿sí? No solo las aritméticas, sino que después tenemos que sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones algebraicas, que esa es la gracia para simplificarlas y después en cálculo tener claridad y facilidad para resolver límites. En su gran mayoría ya como operatorias son operaciones algebraicas, ¿sí? Lo mismo para simplificar derivadas e integrales, ser capaz de ver el mecanismo de lo que hay que hacer, cómo se expande, cómo se comprime, cómo se divide, cómo se saca la sustitución más apropiada, y eso lo logras en matemática básica. Mucha gente sufre con el cálculo y en verdad tiene dificultades en matemática básica, y es ahí donde empezamos con esa álgebra, donde les recomiendo. Entonces, póngase a la tarea a manejar perfectamente ley de los signos, leyes de los exponentes, los procesos de factorización, racionalización y simplificación de fracciones algebraicas. Y ahí lo combinan un poquitico con productos notables. Con eso quedamos muy firmes. Además, claro está, de suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Muchachos, dejemos por ahora la cosa así. Que tengan un bello día, tarde o noche, según la hora en que vean esta clase asincrónica. Chao.